Permaneced en mí. La mente de Jesucristo. Introducción. Solo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, conoce las cosas de Dios. Para tener la mente de Cristo, necesitamos tener el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. La mente de Jesús siempre estuvo en comunicación directa con su Padre en el cielo y siempre estuvo consciente de su voluntad, porque siempre estaba lleno del Espíritu Santo. La mente de Cristo no piensa como piensa el mundo y se opone a la forma en que piensa nuestra humanidad. En cuanto a nosotros, mientras estemos bajo la carne, nos ocuparemos de las cosas de la carne. Si queremos ver nuestro mundo y sus circunstancias como lo hace Cristo, nuestra sabiduría humana no ayudará porque es defectuosa e imperfecta. No puede ser de otra manera ya que nuestra mente es un producto de la carne. Por lo tanto, si queremos permanecer en la mente de Cristo debemos ir tras el Espíritu y las cosas del Espíritu. Romanos 8:5, Reina Valera, 1960. La revelación de Jesús de su conocimiento divino provino de las propuestas de nuestro Espíritu Santo para la restauración del reino del mundo en esta tierra. El conocimiento humano, sin el conocimiento divino, es inútil y fuente de poderosas ilusiones. El estado actual de nuestro mundo afligido explica este hecho. Dávalos 2022, página 5. La persona necesita seguir el tesoro del conocimiento divino como nos lo dio Jesús para recuperar su justicia perdida, o sea, su libertad de la vieja naturaleza, y su santidad, o sea, su libertad de la carne, a los ojos de Dios. Página 13. A esto se llama tener la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, Reina Valera, 1960. La mente de Cristo. Nuestra cosmovisión humana, basada en el conocimiento sobre la realidad de este mundo, se basa en el razonamiento confuso de nuestra mente egoica, centrada en la autoconciencia, que está ausente de cualquier conciencia de Dios, y en las percepciones distorsionadas de nuestros 5 sentidos. Como resultado, el conocimiento humano se ha opuesto sistemáticamente a la validez del conocimiento divino de Dios basado en la fe, para regir nuestro comportamiento y la forma en que vivimos nuestras vidas, porque no puede discernir su existencia con estas herramientas de base materialista. En cambio, la humanidad ha continuado viviendo bajo el gobierno de nuestra ley humana. Como resultado, las obras de la ley y su justicia han sido convenientemente adaptadas a las necesidades básicas de la humanidad, con exclusión de la voluntad de Dios para sus criaturas. Dávalos 2022. Jesús caminó en una conciencia continua, momento a momento, en tiempo real, de lo que Dios el Padre quería que Él dijera e hiciera. Dios quiere que nosotros, su pueblo, experimentemos mucho de esa misma sensibilidad a su voz desde el cielo. Es posible tener una comunicación continua y constante con Dios. Jim Finney, PhD, 2015. Para lograr esto, una comunicación efectiva y permanente con Cristo, necesitamos aceptar la invitación del apóstol Pablo en Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Reina Valera, 1960. Entonces, básicamente para alcanzar la mente de Cristo necesitamos lograr la victoria sobre el pecado consciente de todo tipo.
La conciencia del pecado. Casi todos los cristianos creen que debemos evitar ser conscientes del pecado. Desafortunadamente, la mayoría de los cristianos no entienden lo que esto significa. De hecho, en un esfuerzo por no ser conscientes del pecado, muchos cristianos aumentan inadvertidamente su conciencia del pecado. GraceLifeTriad.com. Una de las razones del aumento del pecado es que por el solo hecho de no pensar en ello, el pecado no desaparecerá de nuestra vida y, en consecuencia, bajaremos la guardia ante las trampas del maligno. Además, si no somos conscientes de nuestros pecados, no los vamos a llorar y no los veremos como lo que son, transgresiones de la ley divina que tiene como objetivo nuestro florecimiento humano para alcanzar nuestra perfección última como hijos de Dios. Si del otro lado de la moneda confiamos en Dios, seremos consolados por nuestro Padre en los cielos, que aliviará nuestro dolor y nos dará apoyo. Mateo 5:4, Reina Valera, 1960. Recuerde que nada es más diferente a Cristo que el pecado. Desafortunadamente, muchas verdades a medias y declaraciones torcidas provienen de denominaciones, ministerios y escritores llamados cristianos que están insensibilizando a muchas personas sobre la realidad del pecado. Declaraciones como que el pecado ahora no es un problema para Dios o que la conciencia del pecado es una herramienta del diablo para robarnos nuestros derechos en Dios y hacernos miserables porque estamos constantemente agonizando debido a nuestra conciencia del pecado, son lamentables porque engañan y confunden a muchos seguidores honestos de Cristo. El diablo y sus demonios hacen un esfuerzo constante para que perdamos de vista la fealdad del pecado. Usando sus trampas mundanas, buscan adormecernos en un estado de complacencia hacia nuestro pecado. Y seamos realistas, tendemos a unirnos porque nuestro pecado no es algo de lo que tú y yo realmente queramos hablar o tratar. Preferiríamos eludir el problema, dejarlo solo, por así decirlo. Cuidado con minimizar el pecado. Cuidado con dejarse insensibilizar al pecado. Puede pasar y así podemos caer en la trampa del diablo. reasonforhopejesus.com. Darse cuenta momento a momento de la voluntad de Dios en cada situación. Cuando prestamos atención a nuestras experiencias en el momento presente, podemos comenzar a ver la mano de Dios en todo. Jean-Pierre de Cassade, 1675 a 1751, un jesuita francés, fue un sacerdote católico que acuñó el término el sacramento del momento presente. Su mensaje era simple pero profundo. Abrace el momento presente como una fuente inagotable de santidad. El tema clave de Cassade es: si nos hemos abandonado a Dios, solo hay una regla para nosotros: el deber del momento presente. Beavers, 1975. Ciertamente nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 6:25 a 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana se ocupará de sus cosas. Su mal es suficiente para el día. Reina Valera, 1960. En su libro Permanecer en Cristo, Andrew Murray, en 1864, hizo una pregunta muy importante. ¿Cómo es posible que un creyente, teniendo pecado en él, pecado de una vitalidad tan intensa y un poder tan terrible, como sabemos que la carne tiene, que un creyente que tiene pecado no debería estar cometiendo pecado? La respuesta es: en Él no hay pecado. El que permanece en Él no peca.
cuando la permanencia en Cristo se vuelve estrecha e inquebrantable, de modo que el alma vive de momento en la unión perfecta con el Señor, su guardián. Él, Jesús, en verdad retiene el poder de la vieja naturaleza para que no recupere el dominio sobre el alma. Pero cuando el creyente busca la plena admisión y una morada permanente en Jesús, el sin pecado, Jesús, entonces la vida de Cristo lo guarda de la transgresión real. Jesús ciertamente lo salva de su pecado, no quitándole su naturaleza pecaminosa, sino impidiéndole ceder a ella. Páginas 190 a 191. Los apóstoles no pudieron salir y hacer frente a los poderes del pecado. Habían estado bajo la enseñanza del Maestro y en su presencia, y por lo tanto Él los protegía del enemigo. Pero ahora pronto les sería arrebatado, y sabía que debían ser investidos con el poder de lo alto. Por eso los apóstoles fueron mucho más útiles después de Pentecostés que antes. Las vidas llenas del Espíritu de las personas son los únicos factores que pueden ser usados en la mano de Dios para producir resultados apostólicos en estos días peligrosos en los que vivimos. J.W. Byers, Santificación, edición Kindle, 2018, páginas 513 a 522. Después de someternos a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se hace cargo y nos guía hacia la mente de Cristo. Jesús fue claro en que sus discípulos serán perseguidos por su causa y por el anuncio de su evangelio, y porque ya no son del mundo, sino del Espíritu, y que todas estas persecuciones se darán en tiempos de mucha traición, y les aconsejó que en su defensa no prepararan nada premeditado por su propia voluntad de antemano, sino que permitieran que el Espíritu Santo hablara y actuara a través de ellos en esa hora. Marcos 13, 9 a 12, Reina Valera 1960. Este es un consejo muy importante que podemos utilizar para conducir nuestra vida cotidiana confiando siempre en la guía del Espíritu Santo que estará con nosotros mientras tenga un templo limpio dentro de nuestros cuerpos para morar permanentemente. Como resultado, el Espíritu Santo realiza un trabajo crucial al infundir la sabiduría de la mente de Cristo en el creyente. Ophouse.net Brown 2021. Y no debemos equivocarnos. Satanás ha puesto una venda espiritual sobre la mente de aquellos que no creen. No pueden ser guiados por el Espíritu Santo. Pablo escribió sobre esto en 2 Corintios 4, 3 a 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. El Espíritu Santo guía a los creyentes en su relación personal con Jesucristo. Él nos ayuda a entender las cosas profundas de Dios. Estas son verdades que antes no entendíamos. Estas verdades nos ayudarán a formar una relación más profunda con Cristo. El Espíritu Santo aparta a las personas para el ministerio. Él dota a ciertas personas para hacer su obra. A veces, incluso detiene los planes de los creyentes. Esto se debe a que Él tiene un mejor plan para nosotros. Las Escrituras también dicen que el Espíritu Santo guía a las personas a donde deben ir. Así vemos que el Espíritu ciertamente nos guiará, pero nos guiará a su manera, no a la nuestra. Por lo tanto, debemos someternos a Él para esta guía. blueletterbible.org
Nunca dejes de orar. Si Jesús, siendo sin pecado y con la estatura espiritual de Hijo de Dios, nunca dejó de orar a su Padre en el cielo mientras estuvo en este mundo caído y oscuro, ¿deberíamos hacerlo nosotros? Jesús, en su vida de oración, se levantaba temprano para pasar tiempo con su Padre, se iba a un lugar apartado y muchas veces oraba en soledad para conocer la voluntad de su Padre. intouchcanada.org. Si Jesús, como el Hijo de Dios, creía en la oración y creía que la oración era necesaria para que los propósitos del reino del Padre se cumplieran en y a través de su vida y ministerio, ¿cuánto más es cierto esto para usted? stevechilders.org. Cada vez que oramos disipamos un poco más las tinieblas que nos rodean y cuanto más oramos, más luz somos capaces de recibir para guiar nuestra vida. F. Dávalos 2019, página 4. E. M. Bounds, en su excelente libro La necesidad de la oración, de 1976, expresó que la oración gobierna nuestra conducta y esa conducta hace nuestro carácter. La oración está relacionada con todos los dones de la gracia y cuanto más oramos mejor somos y más puras y mejores son nuestras vidas. Página 36. Toda verdadera oración debe hacerse por medio del Espíritu Santo y en dependencia de la ayuda del Espíritu. Debe hacerse rodeado de su presencia y poder, motivado y empoderado por Él.